Hermanos, Dios les bendiga en este día. Estamos aquí para una vez más compartir la palabra de Dios para este próximo fin de semana, que ya es primer domingo del mes de septiembre. Ha pasado el tiempo, se han ido los días, pero pues gloria a Dios por todo esto. Y me da gusto saludarles en esta hora. Y quiero hacerlo con una palabra que está en Santiago, capítulo 5, versículo 7. Una palabra que nos anima a seguir teniendo paciencia y nos exhorta también a afirmar nuestros corazones. Dice la palabra de Dios: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Y yo quiero con esta palabra saludarle, hermano, y también decirte que el Señor nos ayude. Es una exhortación de Santiago a la iglesia, que tengamos paciencia, que sigamos teniendo paciencia, ejercitando la paciencia en este tiempo. Y no solo en este tiempo, sino dice aquí hasta la venida del Señor. Es algo que tenemos que tener siempre, ser pacientes, estar esperando en Dios siempre. Y pone un ejemplo, dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto. El labrador sabe que lo que sembró va a dar un precioso fruto y él se va a gozar con lo que va a venir. Igual nosotros esperemos que haya un fruto en nuestras vidas, y de este tiempo también surja un fruto en nuestras vidas. Dice: tengan paciencia. Dice el labrador espera la lluvia temprana, la lluvia tardía. Sigamos esperando el Señor, su bendición en nuestras vidas. El versículo 8 me gusta, que dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Hay que esperar, hay que tener paciencia, pero mientras estamos esperando, afirmemos nuestros corazones en Dios. No nos descuidemos en nada. Debemos cada día cobrar nuestro corazón, nuestra fe sea afirmado, como dice aquí: afirmad vuestros corazones. Estemos afirmando nuestros corazones en ese tiempo, con la lectura de la palabra, con la oración, con la comunión con Dios, adorando a Dios. Eso va a afirmar nuestro corazón, va a afirmar nuestra fe y nuestra vida. Contrario a eso, si descuidamos la devoción, la oración, la palabra, la comunión con Dios, lejos, lo contrario de afirmar es debilitar, es estar como sobre arena, y eso caería, se derrumbaría. Pero la palabra dice: no hagas eso, más bien ten paciencia, espera en el Señor y afirma tu corazón, porque la venida del Señor está cerca. La Biblia dice que nuestra redención hoy está más cerca que cuando le conocimos, y es una verdad. Hoy estamos más cerca de nuestra redención, y dice aquí: porque la venida del Señor está cerca. Mientras afirmemos nuestros corazones, hermano, teniendo nuestro devocional, nuestra comunión, nuestra lectura, nuestra oración, tú lo sabes, no descuidemos en ningún momento. Ha pasado ya tiempo de que estamos en esta situación de pandemia, pero que nada nos quite la devoción a nuestro Dios, para que nuestros corazones se sigan afirmando cada día, hermano. Dios te bendiga mucho, y te saludo con esta palabra en este día. Y quiero aprovechar también para agradecer por la vida de cada uno de los hermanos que han estado orando, intercediendo por las diferentes necesidades que hay en la iglesia. Hay hermanos contagiados de COVID, hay hermanos enfermos y otras necesidades más. Por ahí el miércoles antepasado enviamos una lista con peticiones de lo que había que orar, y yo sé que hay pueblo de Dios que ha estado orando, poniéndose a la brecha a favor de las familias, a favor de los hermanos y hermanas que están en diferentes necesidades. Gracias a Dios por tu vida. Síguelo haciendo, sigue doblando tus rodillas, síguete poniendo a la brecha a favor. Y también agradezco a Dios por la vida de los hermanos que participaron en el ayuno que convocamos precisamente hace 2 miércoles. Se proclamó un ayuno, y agradezco a Dios, porque yo sé que hay pueblo que estuvo ayunando, no para comprar a Dios, sino para humillarnos delante de Dios y reconocer nuestra necesidad de Él. Josafat lo hizo cuando venían contra él un gran ejército. Proclamó un ayuno, convocó un ayuno en todo el pueblo, y todos ayunaron, y Dios fue propicio a ellos y les dio la salida y les dio la solución. Y hoy nosotros también proclamamos ayuno, y agradezco a Dios por tu vida si lo hiciste. Y también si estás orando, no dejemos de hacerlo. El próximo miércoles enviaremos una lista actualizada de las diferentes necesidades que hay, y sigamos orando, hermano. Nos necesitamos unos a otros, orar por cada vida, por cada familia, por cada hermano o hermana
que han sido contagiados por este virus y otras necesidades. Te estaremos comunicando por qué hay que orar. No solamente oremos los miércoles, oremos cada día en nuestros tiempos de oración. Acordémonos ahí de nuestros hermanos que están en necesidad, incluyámoslos en nuestra oración, hermano. Dios te bendiga mucho. Agradezco mucho a Dios por las vidas que han participado y dispuesto a orar y ayunar por las diferentes necesidades. Dios nos ha escuchado, hermano, desde que empezó esta pandemia. Hemos visto la mano de Dios, hemos visto su misericordia. Sigámoslo buscando y seguiremos viendo su favor hacia nuestras vidas dentro de su voluntad. Y quiero también, antes de empezar la palabra de Dios, decirte que nos acercamos al primer domingo de mes. Y tú sabes que el primer domingo de mes celebramos la mesa del Señor. Y en el bosquejo pasado, que tuve la oportunidad, el privilegio de compartir la palabra de Dios, hablamos de cómo Jesús, antes de llegar a Getsemaní, instituyó la mesa del Señor, la cena del Señor, y vimos que es un memorial que el Señor nos dejó, antes de que Él padeciera, nos dejó esa ordenanza para que nunca olvidáramos lo que Él estaba a punto de hacer en la cruz del Calvario. Yo te invito a que en este domingo, hermano, prepares todas las cosas. Compra unas pequeñas copitas o unos vasos desechables, compra el jugo de uva, compra algunas galletas, si puedes conseguir sin levadura, pues está bien, si no, un pan que pueda partirse, unas galletas que puedan partirse, pero no olvides, hermano, hacer memoria de lo que Jesucristo hizo por nosotros, y que lo vimos muy bien cómo Él dejó instituido esa ordenanza para que nunca olvidáramos su sacrificio y lo que Él estaba a punto de hacer. Lo hizo antes, esa mesa cena con sus discípulos, la hizo antes de ir a la cruz, y nos dijo que cada que lo hiciéramos nosotros, estábamos recordando lo que Él había hecho en sacrificio para justificarnos, para comprarnos, para redimirnos, para salvarnos. Yo te invito, hermano, a que el próximo domingo, no te esperes al domingo, sino que ya desde ya compres tu jugo de uva, prepares unos pequeños vasos, compres tu pan, y ese día puedas dirigir a tu familia según busca 1 Corintios 11, es lo que siempre hemos leído al celebrar la mesa del Señor. 1 Corintios 11, 23 al 26. Y tú, varón, o tu mujer, o algún joven que se prepare, puedes dirigir la mesa del Señor. Mientras estamos así en esta situación, habíamos pensado esperarnos hasta que regresamos a la iglesia, pero se ha prolongado esto, y dado el tema que estamos viendo, el Evangelio del Señor y su obra redentora, no dejemos de hacerlo y de recordar el gran amor y el sacrificio que el Señor tuvo por nosotros. Prepárate para este domingo, es primer domingo de mes, y prepara la mesa del Señor. Y tú, como varón de tu casa, o tu mujer en tu casa, o tu joven, toma la iniciativa, prepara las cosas y dirige esa lectura. Pónganse a cuentas con Dios antes de tomar la cena, denle la solemnidad que tiene, la seriedad que tiene, y participemos, hermanos, cada quien desde nuestra casa, de la mesa del Señor, hermano. Con esto yo quiero, estos avisos y saludo, yo quiero dar paso a la palabra de Dios, hermano. Oremos, hermano, antes de comenzar, que el Señor se revele su palabra, siga revelando su palabra a nuestras vidas. Padre, queremos darte muchas gracias porque nos has permitido ir avanzando, Señor, en el escudriñar y conocer más y revivir en nosotros, Señor amado, el conocimiento, Señor, de tu Evangelio, Señor, ese glorioso Evangelio del Dios bendito que dice tu palabra. Nos has dado la oportunidad, Señor, de recordarlo, de retomarlo y de profundizar en él, y te agradecemos porque hasta aquí nos has ayudado, y te pedimos que nos sigas revelando tu palabra, Señor, y que ese mensaje que es único, que no tiene igual, y que es el mensaje más importante, y que tu palabra está lleno de él, que sea revelado en nuestras vidas, nos vivifique, Señor, y nos ayude, Padre, en este tiempo. Gracias por ello, Señor. Síguete revelando nuestras vidas, háblanos en este día también. Ponemos todo en tus manos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. En la entrega pasada, el mensaje pasado, recuerdas que vimos cómo el Señor, ya preparándose para ir al sacrificio, a ir a la cruz del Calvario, antes de eso hizo varias cosas: lavamiento de los pies de sus discípulos, estableció la mesa del Señor, y después de ahí fue a Getsemaní, lo vimos en el bosquejo pasado, y ahí pasó la noche orando por la voluntad del Padre,
y el Padre le reveló, le entregó la copa que debía de beber, y era ir a la cruz. Jesús fue oído, como dice Hebreos, a causa de su temor reverente, cuando estuvo suplicando con lágrimas, gran clamor y súplica y lágrimas. Fue oído, dice la palabra de Dios, pero la respuesta del Padre fue que debía cumplir con la misión para la cual vino, y Jesús obedientemente aceptó. Y está en Getsemaní, donde dice la palabra de Dios que sudó como grandes gotas de sangre en una agonía que tuvo, porque estaba cargando, ya empezaba a cargar el peso del pecado de toda la humanidad. Y bueno, ahí nos quedamos la vez pasada, justamente en el versículo 45 de Mateo 26, va con sus discípulos, dice: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Ahí vamos a comenzar hoy, hermano, en que Jesús ya está entregado en manos de pecadores. Llegó Judas y lo entregó, y Jesús quedó no a la voluntad de ellos, porque la voluntad de Dios era lo que Jesús iba a hacer, pero en un sentido quedó en manos de ellos, hermano, y en manos no de justos, no en manos de alguien bueno, no de alguien, sino en manos de pecadores, dice la palabra de Dios. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Jesús ya está ahí en manos de pecadores, hermano, y hoy vamos a escudriñar de ahí en adelante. No llegaremos a la resurrección todavía, eso será el próximo mensaje, pero vamos a ver cómo Jesús fue enjuiciado en un juicio nada justo, nada legal, nada correcto. Pero bueno, vamos a empezar a escudriñarlo, hermano. El mensaje de hoy se llama inocente y justo, pero sentenciado a muerte. Eso vamos a ver hoy. Jesús fue inocente en todo momento, ya lo vimos que fue tentado en todo, pero sin pecado. Tenía una inocencia. Jesús fue inocente y en todo fue justo, cumplió a cabalidad toda la ley. Y aun cuando Juan el Bautista lo quería bautizar, y Juan no lo quería bautizar, decía más bien: tú bautízame a mí. Y Jesús le dijo: deja así, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Y Juan bautizó a Jesús, ¿sí? Aún considerándose menor, Juan tuvo que cumplir con eso que él estaba haciendo, y Jesús se sometió al bautismo de Juan para cumplir con toda justicia. Entonces Jesús fue inocente y justo toda su vida, pero aún así fue sentenciado a muerte, hermano. Y eso vamos a ver el día de hoy. Y quiero leerte un poquito de lo que mandé ahí en el bosquejo, hermano. Jesús ya se encuentra en manos de pecadores, traicionado, atado, llevado con seguridad. Esa fue la instrucción que dieron. Léelo, y dice ahí que Judas lo entregó y dijo: él es, llévenle con seguridad. Y bueno, desplegaron tal... quiero invitarte, hermano, a que empieces a imaginar lo que sucedió. Es de madrugada, es aún oscuro. Llega Judas a entregar a Jesús, pero es de madrugada, hermano. Y tú vas a ver de ahí, de esa madrugada, a las 9 de la mañana, Jesús ya está siendo crucificado. ¿Qué te parece que haya llegado Judas? 4, 5, 3 de la mañana. Antes, porque cantó el gallo a la hora del canto del gallo. Fue antes, hermano, que Judas lo entregó. Pero bueno, fueron pocas horas. De ahí a oscuras apenas, todavía está oscuras, a las 9 de la mañana estaban crucificando al Señor de gloria. Qué breve tiempo, hermano. Y tú te vas a dar cuenta si lees la palabra, y ahorita lo vamos a ver, que se armó una turba, hermano. Se armó una manera de ir por Jesús como si fuera el peor delincuente, y como si fuera a poner resistencia. Llegó una turba. Una turba es gente desorientada y desordenada, que no sabe ni a lo que va, y nomás fue arrastrada a eso. Eso fue una turba que llegó por Jesús, por Jesús, a prenderle, aún siendo oscuro. Llegan por él, hermano, con palos, con antorchas, con espadas, por un solo hombre que en 3 años y medio que estuvo en esta tierra no hizo nada malo contra nadie, ni violencia contra nadie, pero parecía que iban por el peor delincuente, hermano. Y la gente, ahorita vamos a ver quiénes organizaron todo esto, prepararon todo ello para ir por un solo hombre, como si Jesús fuera a poner resistencia y tuviera con qué defenderse. Jesús no hizo nada de ello, pero organizaron tal situación para ir por Jesús. Y quiero decirte que en todo lo que vamos a ver, no me cansaré de decir que estaba escrito que así tenía que ser.
Por eso es tan... sabemos que tenía que suceder, aunque nos duele que haya sucedido de esa manera, pero bueno, así sucedió, porque así estaba escrito que iba a suceder. Pero empieza a imaginarte, hermano, y eso, créeme que me hizo derramar mis lágrimas al estar estudiando todo esto, porque yo antes pensaba, por no leer, por no estudiar, que desde que prendieron a Jesús había pasado tiempo para que lo crucificaran, que un día lo habían llevado aquí, que después más espaciado de tiempo, con más calma, un juicio aquí, otro juicio allá. Y no, hermano, fueron muy pocas horas de un escándalo, de una turba, de un movimiento, de traer a Jesús de aquí para allá, hermano, ya atado, ya castigándole, ya lo traigan de aquí para allá. En pocas horas, hermano, fue juzgado, mal juzgado, ante Anás, el sumo sacerdote, ante Pilato, ante Caifás. Fue juzgado rápidamente, así que a las 9 de la mañana estaba Jesús siendo crucificado, hermano. Y la verdad es que me fui, hermano, a imaginar esas cosas, y créeme que me dolió en mi corazón. Y yo sé que a ti también, porque lo sabemos de mucho tiempo, y por eso estamos estudiando este evangelio, que lo volvamos a sentir, hermano, que lo volvamos a vivir, que volvamos a valorar lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, hermano, pensaron que él iba, o por qué desplegaron todo esto con antorchas, palos, espadas, una multitud de madrugada, y llegan y Jesús dice: aquí están ya, vamos, el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Y así fue, no hubo resistencia, todo sucedió, todo se dio como dice Isaías 53. Desde que él fue prendido hasta la crucifixión, todo sucedió como dice Isaías 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Se presentó ante Anás, ante Caifás, se presentó ante Pilatos, y tuvieron que exigirle que contestara una vez, porque él no abrió su boca. Y eso les maravillaba tanto, porque él no puso oposición, él no tuvo oposición, él no se defendió, él no abrió tal. Todo sucedió como dice Isaías 53, 7. Angustiado él, y mira que ya vimos en Getsemaní la angustia que él padeció y estaba enfrentando más ahora. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Era incongruente, era muy sobrado lo que fueron a hacer con Jesús, con un solo hombre. Una multitud, hermano, era una turba, era un desorden, era una gente desorientada, yendo ahí. Hemos visto esto en muchos otros casos, pero bueno, así sucedió, hermano. Y antes de avanzar, hermano, al estar escudriñando, me di cuenta cómo en el transcurso que Jesús fue prendido y fue llevado a ser juzgado y juzgado otra vez hasta que lo entregaron para ser crucificado. En ese tiempo, en ese transcurrir, hermano, varias personas que se cruzaron en la vida de Jesús en ese momento reconocieron que Jesús era justo, reconocieron que Jesús era inocente. Y ahorita vamos a ver cómo, aunque ellos lo reconocieron, de todos modos le crucificaron, de todos modos le sentenciaron a muerte, porque así estaba escrito, pero también porque no supieron ni tomaron su lugar para hacer un justo juicio. La esposa de Pilato, hermano, cuando Pilato está juzgando a Jesús, la esposa de Pilato le manda a decir en Mateo 27, 19: y estando él sentado en el tribunal, Pilato, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Esa noche la esposa de Potifar había tenido un sueño y se le había revelado que Jesús era justo, y había padecido en los sueños a causa de ese justo. Y cuando Pilato está en el tribunal juzgando a Jesús, su mujer le manda a decir, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, ¿qué le mandó decir? No tengas nada que ver con ese justo. Esa mujer en sueños le fue revelado que Jesús era justo,
que iba a ir a una cruz injustamente, porque él era justo. La esposa de Pilato, hermano, ¿sí? Gente que no conocía de Dios, que no era del pueblo de Dios. Dios habló y le mandó decir a su esposo: no tengas nada que ver con ese justo. Es decir, no te metas en problemas sentenciando a este justo. Pero Pilato terminó haciendo justamente, precisamente eso. La esposa de Pilato reconoció, le fue revelado que Jesús era justo. Pilato mismo entregó a Jesús y lo sentenció a muerte. Pero ¿sabes qué dijo Pilato? Mateo 27-24. Viendo Pilato que nada adelantaba, porque él en su interior quería liberarlo a Jesús, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, fue un alboroto todo aquello, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Pilato dentro de él sabía que Jesús era inocente y le quería soltar. Él sabía que lo había entregado por envidia, dice la palabra de Dios, y él hizo varios intentos para que lo soltaran a Jesús, pero el pueblo, la turba, el alboroto, los ancianos, los sumos sacerdotes estaban empeñados en entregar a Jesús a la muerte. Pero Pilato mismo tuvo que decir: inocente soy yo de la sangre de este justo. Él mismo sabía, su esposa lo sabía, él mismo lo sabía, hermano. Herodes, también Jesús pasó por Herodes, y Pilato dice, de palabras de Pilato dice, cuando él está diciendo: yo no encuentro nada en este Jesús, no encuentro nada en este hombre digno de muerte, dice Pilato, y ni aún Herodes, porque se lo remitía a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. También fue llevado a Herodes, según la palabra de Dios. Quiero leerte ese versículo, porque Herodes hizo algo ahí, hermano, que aunque lo reconoció justo, fíjate lo que hizo Herodes, según Lucas capítulo 23, versículo 6. Entonces Pilato oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle. Herodes quería conocer en persona a Jesús, pero ¿sabes qué quería también? Porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Quería que Jesús hiciera milagros, señales enfrente de él, solamente para que él viera. Eso quería Herodes, conocerle, pero aparte ver si le hacía algún milagro, alguna señal ahí enfrente, como si esto fuera un show, pero Jesús no cayó en eso. Y le hacía muchas preguntas, pero Jesús nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Estaban sobre Jesús, se lanzaron sobre Jesús. Entonces Herodes con sus soldados, y ahí que veamos cómo Jesús empezó a padecer, aunque era justo e inocente, empezó a padecer. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y le escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Le vistieron como rey, hicieron mofa de él como rey, lo disfrazaron como de rey, y hicieron mofa de él, hermano. Fue un disfraz lo que le pusieron. Él era el rey de reyes, es el rey de reyes, pero lo disfrazaron como rey y se mofaron y se burlaron de él. Eso hizo Herodes y se lo regresó nuevamente a Pilatos. Pero Herodes, dice la palabra de Dios, que él tampoco encontró nada digno de muerte en Jesús. ¿Quién más le reconoció como justo? El ladrón que fue crucificado, uno de los ladrones que fue crucificado al lado de Jesús. Lucas 23, 41. Dijo este ladrón que estaba siendo crucificado al lado de Jesús: nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos, lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Aún el ladrón que estaba al lado de Jesús, uno de ellos no reconoció, uno de ellos le dijo: pues bájate y bájanos de aquí. Pero el otro ladrón, que fue salvo en el último momento, sin alcanzar a hacer obras, por la pura gracia de Jesús, por reconocer a Jesús en fe, reconocerlo como rey, como Dios, fue salvo en ese momento.
Pero el mismo ladrón dice que él reconoció y dijo, nosotros, le dice al otro ladrón, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Él reconocía que él se había robado, que él se había hecho mal, que él era merecedor de lo que estaba pagando, pero dice de Jesús, mas este ningún mal hizo. La esposa de Pilato, Herodes, el ladrón que fue crucificado, reconocieron que Jesús era justo e inocente. Pero el centurión que se quedó ahí al pie de la cruz, en Lucas 23:47, cuando el centurión vio lo que había acontecido, que se hizo tinieblas a las 12 del día, hermano, eso no pasa común, no es común. Eso no pasa si no es algo de parte de Dios, de arriba, movido por el Señor. Hubo tinieblas a las 12 del día, dice la palabra, ahorita lo vamos a ver. Y cuando el centurión que estaba ahí al pie de la cruz cuidando lo que estaba sucediendo, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y hoy el título de este mensaje, hermano, es Jesús inocente y justo, aún así fue sentenciado a muerte y muerte de cruz, dice la palabra de Dios. Y eso nos tiene que llevar a reflexionar muchas cosas, hermano. Pero me llamó la atención cómo gente que en este camino, que el último camino que Jesús tuvo en esa tierra, mientras lo enjuiciaban, mientras lo crucificaban, mientras lo llevaban de aquí para allá, gente reconoció que él era justo y que él era inocente. Aún el centurión viendo cómo a las 12 de la noche se hacían tinieblas, él tuvo que decir verdaderamente este hombre era justo y reconocer que era el Hijo de Dios. Algunos evangelios dicen verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, o verdaderamente este hombre era justo. Ahora Jesús no necesitaba la aprobación de todos ellos, yo lo sé. Jesús tenía la aprobación del Padre. Jesús tenía la aprobación y la aceptación del Padre. Pero hago mención de esto porque es llamar la atención cómo la gente reconocía la inocencia y que era justo Jesucristo. ¿Quiénes fueron entonces los que los quisieron crucificar, hermano? Vamos a Mateo 26:59. Dice la palabra de Dios, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, toda la gente religiosa de aquel entonces, del pueblo judío, del pueblo de Dios, que no lo recibieron, dice la Biblia en Juan capítulo 1, a los suyos vino, a su pueblo vino, mas los suyos no le recibieron. No lo aceptaron, no le reconocieron como el Mesías, como el Rey, como el Salvador, y lo crucificaron, dice la palabra de Dios. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Entonces, ellos no lo recibieron, y dice que ellos fueron los que armaron todo el tumulto, todo el alboroto, pagaron testigos falsos para que Jesús apareciera como culpable, como reo, dice la palabra de Dios, y finalmente lo declaran así. Pero dice, fueron los religiosos de aquel entonces, su palabra lo dice así, y los principales sacerdotes, y los ancianos, y todo el concilio, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Jesús, hermano, tuvo que ir a la muerte, y fue quienes lo llevaron a todo esto, hermano, fueron el concilio, eran sumos sacerdotes, ancianos, dirigentes principales de la religión en aquel entonces. Ellos fueron los que llevaron a Jesús a ser enjuiciado y sentenciado a muerte. Ese Jesús que 5 días antes había entrado a Jerusalén montado en un pollino, y el pueblo le gritaba Hosana al rey, Hosana al hijo de David, y que lo reconocían y lo exaltaban, celebraban como rey, que habían visto maravillas, milagros, señales, y lo habían reconocido como rey, como el hijo de David. Esos mismos 5 días después estaban gritando crucifícale, crucifícale. Todo cambió en un momento, hermano, porque esa gente religiosa, esa gente, los ancianos, el sumo sacerdote, los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio movieron todo de tal manera para que Jesús fuera sentenciado a la muerte y crucificado. Ese Jesús que 5 días antes fue montado en un pollino
y los discípulos pusieron sus mantos arriba del pollino para hacerlo un poco más cómodo, y subieron a Jesús ahí, y la gente se quitaba sus mantos y los tiraba para que Jesús pasara como rey, y lanzaban ahí palmas y celebraban a Jesús como rey, y gritaban: Hosana al hijo de David, Hosana al rey, Hosana al que viene en el nombre del Señor, y lo celebraban como rey. Esa misma gente, hermano, quizá no todos, pero gran parte de esa misma gente fue la que fue a prender a Jesús y gritaban: crucifícale, crucifícale. Ahorita vamos a ver eso, hermano. Pero fue eso lo que sucedió, hermano. Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Jesús, bueno, ya lo dije, antes de que Pilato sentenciara a Jesús, intentó soltarlo porque él sabía que era inocente, hermano. Pero no, era una turba, era una bulla, era una revuelta lo que estaba ahí, hermano. Y yo me imagino ese momento, hermano, todavía siendo oscuro quizá, o amaneciendo. Fue todo tan rápidamente, le surgía a estos religiosos principales llevar a Jesús a la cruz del Calvario. Jesús ya lo sabía, el Padre lo iba a permitir, estaba en la voluntad y en los planes de Dios, pero eso no quita que nos duela la manera en que Jesús fue tratado, enjuiciado y sentenciado en ese tiempo. Y bueno, todo eso nos tiene que llevar a que ¿por qué pasó todo esto, hermano? Por ti y por mí. Por ti y por mí, hermano. Jesús, ya yo lo puse en el bosquejo, no necesitaba hacer la aprobación de los hombres, era justo, fue reconocido justo. Él fue a la cruz, como le puse aquí, hermano, fue sacrificado por pecados ajenos, no los de él, fueron los tuyos y los míos. Por eso fue a la cruz, hermano, y estaba dispuesto a ir porque el Padre le había impuesto esa misión, hermano. Pilato intentó liberar a Jesús de esto porque él sabía que era inocente, y su último intento, hermano, fue lo que dice la palabra de Dios. Ahorita vamos a Mateo 27, pero te lo narro. Estaba por llevarse a cabo la Pascua, la fiesta de la Pascua, y el gobernador acostumbraba, y en ese momento era Pilato, el gobernador acostumbraba, tú ya lo sabes, hermano, pero te lo estoy narrando, el gobernador acostumbraba a soltar un preso, el que el pueblo escogiera, soltar un preso en esa fiesta. Y Pilato, en la desesperación de querer soltar a Jesús porque sabía que era justo e inocente, dice la palabra de Dios que Pilato dijo: les voy a soltar a un preso, les voy a soltar a un preso. Y en aquel entonces tenían, dice la Biblia, registra la Biblia que era un preso famoso. ¿Por qué un preso es famoso, hermano? Un preso es famoso por el grado de delincuencia, el grado del mal que ha hecho. Era un preso famoso, registra la palabra de Dios. Los evangelios dicen que era un preso famoso, Barrabás, el que estaba preso en aquel entonces. Y la gente, y Pilato preguntó a la multitud y dijo: ¿a quién quieren que le suelte? A Jesús, llamado el Rey. ¿A quién le suelto? ¿A Jesús o a Barrabás? Pilato pensó que iban a escoger a Jesús, pero dice la Biblia que los ancianos manipularon todo para que la multitud pidiera que soltaran a Barrabás. Y fue lo que la multitud hizo. Prefirieron a un delincuente, a un ladrón, a un famoso delincuente, en lugar de que soltaran a Jesús. Sé que estaba escrito, sé que Jesús dice como su palabra, Jesús mismo dijo: el Hijo del Hombre va según está escrito. El Hijo del Hombre va según está escrito. Voy a hacer lo que está escrito de mí. Y Jesús cumplió a cabalidad todas las cosas. Pero no quita, repito, no quita la manera en que hicieron las cosas con Jesús. Y Jesús fue sentenciado y Pilato finalmente fue soltado. El pueblo, la turba, prefirió que soltaran a Barrabás, y así lo gritaron y así lo pidieron. En el día de la fiesta de la Pascua acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que ellos eligieran. Tenían entonces a uno famoso llamado Barrabás. Pilato, en medio de una multitud, lanzó una pregunta. Mateo 27, 17. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Versículo 21 al 23. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás.
Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho este. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Pilato quería soltarlo, pero sabes que esto estaba escrito. Pero aparte la turba y los principales religiosos de aquel entonces es lo que querían llevar y sentenciar a Jesús a la muerte. Y esto se estaba haciendo así. Algún otro de los evangelios no solo dice crucifícale, sino dice la palabra crucifícale, crucifícale. Era la voz de la multitud, era la voz de la turba, crucifícale, crucifícale. Es inocente, es justo, ha hecho mucho bien entre nosotros, pero crucifícale, crucifícale. Oye, y si mejor te soltamos a Jesús y a Barrabás, lo seguimos en la cárcel, suelta a Barrabás. ¿Y qué hacemos de Jesús? Crucifícale, crucifícale, fue lo que gritaba la multitud, hermano. Y eso nos debe decir que Jesús padeció tanto por nosotros, hermano. Y como hoy leímos en Isaías 53, angustiado él y afligido. Fue desde Getsemaní, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Puedes leer cuando se presentó ante Herodes, él no abrió su boca. Hasta que le dijeron: te conjuramos en el nombre de Dios que nos digas si tú eres el Cristo. Y él solamente decía: tú lo has dicho. Pilato le dijo: ya dime por favor, si tú eres el rey de los judíos. Tú lo has dicho. Es todo lo que decía, pero él no abrió su boca para defenderse. Él enmudeció y se cumplió lo que dice Isaías 53:7. Como oveja fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Fue lo que Jesús hizo por ti y por mí, hermano. Y te invito a que leas desde que él es prendido en Getsemaní acá hasta que es crucificado, y creo que rodarán lágrimas de tus mejillas si lo lees en el Espíritu, si lo lees viendo realmente que el Señor nos revele lo que Jesús padeció por nosotros, hermano. Todos le dijeron: sea crucificado, y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Mateo 27, 21 al 23. En medio de gran alboroto, Pilato se lavó las manos y, satisfaciendo al pueblo, dice un evangelio, que Pilato hizo eso satisfaciendo al pueblo. Él debía haber tomado, él era el encargado de impartir justicia en ese momento. Pero él, con la presión, con el alboroto, con todo lo que se hizo, dice la Biblia que Pilato, agradando al pueblo, quedó mal con Dios y entregó a Jesucristo. Satisfaciendo al pueblo, permitió que le crucificaran, aun cuando él mismo había reconocido que era inocentes. Mateo 27, 26. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Hermano, son breve tiempo, hermano. Es un breve tiempo en el que prenden a Jesús, le toman con seguridad, dice la palabra de Dios, una multitud con palos, antorchas, porque era de madrugada, palos, antorchas y espadas, lo toman, lo llevan a la casa de Anás, a la casa de Caifás, y empiezan allá a cuestionarlo, a preguntarle. De ahí lo pasan con Pilatos. Puedes imaginarte la turba, el empujar a Jesús, el aventarlo de un lado a otro. Ya lo estaban castigando desde ahí. Cuando llegó con Herodes, hicieron mofa de él y escarnio de él, vistiéndole con ropas, haciendo mofa de él como rey, cuando era el rey de reyes, el autor de la vida. Y dice la Biblia que mataron al autor de la vida. Pero bueno, hermano, yo quiero decirte que estamos quiero que te imagines, hermano, cómo en tan breve tiempo Jesús fue llevado de aquí para allá y castigado y atado, y era una turba la que corría atrás de él y de los principales, la que llegaba a un lugar donde lo enjuiciaban y a otro. En breve tiempo, hermano, Jesús fue llevado de aquí para allá, aún siendo oscuro, aún en breve tiempo lo trajeron de un lado para otro, hermano, y siendo juzgado y mal juzgado, hasta que Pilato, dice la palabra de Dios, entonces le soltó a Barrabás. Mateo 27, 26. Finalmente le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, desde ahí ya lo habían escarnecido, ya habían hecho mofa de él con Herodes, ya le habían hecho muchas cosas a él, pero ahí, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado.
Y yo le pongo ahí en el bosquejo, hermano, que a partir de este momento venía el momento de cruel castigo para Jesús. Y todo esto, hermano, tenemos que decir que fue por nosotros, que fue por ti y por mí. Él fue enjuiciado para que tú no pasases por un juicio. Hoy tú tienes salvación, hoy yo tengo salvación y vida eterna igual que tú. Hoy no tendremos que enfrentar el juicio, el gran juicio del trono blanco, porque ya Jesús fue juzgado por nosotros. Hoy ya no tendremos que pasar vergüenza y el castigo que Jesús pasó era para nosotros. La cruz era para nosotros y Jesús tomó nuestro lugar. Es lo que le llaman ese glorioso intercambio, Él por mí, allí en la cruz del Calvario. Todo lo que vamos a ver y estamos viendo, hermano, Jesús lo hizo por ti y por mí, en amor, en obediencia al Padre. Y yo le puse ahí, hermano, en la segunda página del bosquejo que ya envié, ahora venía el momento de cruel castigo e ignominia. Estudiando, hermano, algunos comentaristas, vi que venía la palabra ignominia para esto que pasó con Jesús. Y cruel castigo para Jesús. Ya estaba haciendo, pero venía un peor castigo para Jesús. Ahora venía el momento de cruel castigo e ignominia. Y esta palabra ignominia, hermano, el diccionario la define como una ofensa grave y pública que sufre el honor o la dignidad de una persona. Ignominia. Y eso hicieron con Jesús, hermano. Fue un cruel castigo y una ignominia. El honor y la dignidad de Jesús fue totalmente pisoteada, fue totalmente desaparecida, su honor, su honra, su dignidad fue totalmente sobajada, fue totalmente, hermano, llevado a una vergüenza Jesucristo. Quiero decirte que la cruz era el peor castigo, la peor manera de morir en aquel entonces. Solamente era para los delincuentes. Era para los delincuentes, era la más dolorosa, la más vergonzosa, la más sufrida, hermano. Algunos escritores dicen que algunos gobernadores misericordiosos, cuando alguien era sentenciado a muerte, permitían que primero le mataran de otra manera y después le crucificaran, porque la cruz, ponían la cruz sobre el piso, acostaban al sentenciado sobre la cruz, lo clavaban de manos y pies, levantaban la cruz de tal manera que el cuerpo quedaba suspendido totalmente de las manos y de las coyunturas de las manos y los pies, y era horrible, y físicamente sucedía algo, era una agonía terrible lo que sucedía cuando lo levantaban y el cuerpo colgaba sobre los clavos, hermano. Y algunos que eran sentenciados a muerte, dicen algunos escritores, que les permitían matarlos de otra manera primero y después crucificarlos para que cumplieran con la sentencia, evitándoles la agonía y el sufrimiento de la cruz. Los ponían ahí ya muertos, en otro tipo de muerte menos dolorosa, menos de castigo y vergonzosa aún. Fue la cruz que Jesucristo llevó por nosotros. Se acercaba el momento de cruel castigo y de ignominia. Y es verdad, hermano, tú puedes leerlo. Y quiero leerte cómo lo narra Mateo y después Marcos. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía, los soldados, y desnudándole. Y desde ahí, hermano, vemos que es una ignominia, que el honor y la dignidad de Jesús fue sobajada de tal manera. Tú y yo nos cubrimos. Y es algo natural cubrir nuestro cuerpo y las partes que a veces, pues sí, que cubrimos por vergüenza. La desnudez de nuestro cuerpo la cubrimos porque nos da vergüenza. Pero dice la Biblia que Jesús fue desnudado. Y ahí tenemos que ver lo que Jesús hizo por nosotros, hermano. Fue desnudado, dice la palabra de Dios, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Otra vez lo disfrazaron. Ese era un disfraz que escogieron por ahí, cualquier manto de escarlata o de púrpura, rojo, como vestían los reyes, y lo desnudaron y le echaron encima ese manto. Y dice la Biblia de Dios, la Biblia, que desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, coronándole con una corona de espinas.
Le desnudan, le echan encima unos mantos, le ponen una corona tejida de espinas, haciendo una mofa totalmente de él, como si fuera, ellos decían, dice que es rey, disfracémoslo como rey, y una caña en su mano derecha, simulando un cetro. Cuando el cetro del Señor es justicia, y el cetro del Señor es para siempre, y tiene de verdad un cetro en su mano, el Rey de Reyes, Señor de Señores. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, y se encajaban malas espinas en su cabeza, y le gritaban: salve, Rey de los judíos. Le hacían mofa de rey: salve, Rey de los judíos, y escupiéndole. Tú sabes lo que es eso, hermano. Quizá no lo hemos experimentado, pero tú sabes que es algo que no se soporta, que no se acepta. Pero Jesús desnudado, corona de espinas, escupiéndole, haciendo mofa de él, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, otra vez lo desnudaron, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle, hermano. Eso dice Mateo 27. Según el Evangelio de San Marcos. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es en el pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, Rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle, hermano. Eso pasó a Jesús, y aún no llega a la crucifixión, aún no llega a más castigo, a más escarnio, a más ignominia, aún no llega todavía, pero ya con esto, hermano, tú puedes saber que Jesucristo cumplió lo que dice Isaías 53, y fue por ti y por mí, hermano. El morir en la cruz era de un modo vergonzoso, era un cruel castigo, era una exhibición, era todo eso, hermano. La cruz, una cruz, morir en la cruz. Y los dos ladrones que murieron, uno de ellos dijo: nosotros estamos aquí porque merecemos por lo que hicimos, pero este hombre ningún mal ha hecho. Pero Jesús padeció todo esto que estaba escrito. El Evangelio es eterno, estaba escrito ya, pero no deja de ser doloroso, y no deja de que valoremos lo que Jesús hizo para darnos salvación y vida eterna. Lo estoy narrando muy brevemente, hermano, pero todo esto, cada detalle tiene un significado. Cada detalle tiene un significado, y cada detalle es una predicación, un mensaje extenso. Cada detalle de lo que pudiéramos ver. Lo estamos narrando de una manera, pero nos acercamos al momento de la crucifixión de Jesús, que no la veremos en esta ocasión, pero lo vamos a ver, hermano. Yo quiero cerrar con una reflexión que mandé ahí en el bosquejo, hermano, y ya más o menos le hice al principio, hermano. Recordemos que Jesús enfrentó una noche de gran agonía en Getsemaní. Fíjate desde dónde viene Jesús sufriendo, hermano. En Getsemaní pasó la noche en gran agonía, tú lo sabes, orando por la voluntad del Padre. La enfrentó solo, porque sus discípulos se quedaron dormidos y él tuvo que enfrentar. Él les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, estoy en gran agonía. Y aún así los discípulos se quedaron dormidos, porque así es nuestra humanidad. Pero bueno, enfrentó esto solo, porque se quedaron dormidos sus discípulos. Dice la Biblia que amaneció ese día, aún estaba él hablando, dice la palabra de Dios, con sus discípulos, cuando llegó Judas. Puedes imaginarte una noche de tal agonía y sin ningún descanso ser aprehendido para llevarte a un juicio y a un castigo. Jesucristo no fue un día que amaneció con toda su fuerza para ir a un juicio. Jesucristo venía de la noche de Getsemaní, una noche en agonía, una noche difícil. Aún estaba hablando con sus discípulos cuando llegó Judas. En ese momento no tuvo un momento de descanso después de aquella noche
tan tremenda de agonía, cuando ya lo estaban entregando y atando y llevado de una manera de empujones y atado, y estaba siendo llevado ahí, hermano. No tuvo un momento de descanso después de aquella noche tan difícil. En ese momento es arrestado y llevado a Anás, luego a Caifás, de un lado para otro, hermano, posteriormente ante Poncio Pilato, y lo interrogan, lo cuestionan, lo hacen escarnio de él, lo avergüenzan, lo azotan. Pilato lo envía a Herodes, Herodes se lo regresa a Pilato. Ahí fue sentenciado a muerte y entregado a los soldados por Pilato. Todo fue llevado tan deprisa, en medio de escándalo, violencia, arrebatos, gritería y abusos. Encaminaron al Cordero a la cruz. Fue cuestión de horas, hermano. Insisto mucho en esto porque tiene mucho que ver. 4 de la mañana, 5 de la mañana, 9 de la mañana ya está crucificado. ¿Tú te imaginas con qué velocidad, con qué rapidez los trajeron ante uno y ante otro y ante otro? Lo cuestionaban, lo llevaban de aquí para allá. Todavía no amanecía, pero breves horas, hermano, para que a las 9 de la mañana ya estaba crucificado. Viniendo de una noche como la de Getsemaní, tal agonía, fue aprehendido, llevado de aquí para allá, y 9 de la mañana está siendo crucificado, dice la palabra de Dios. Fue cuestión de horas. Por la madrugada lo prendieron, lo llevaron de acá para allá, y a las 9 de la mañana lo estaban crucificando, hermano. Igual estudiando, dicen que las leyes de Roma decían que después de sentenciar a alguien a muerte, tenía 10 días para crucificarlo. Después de que lo sentenciaban como culpable y merecedor de ser crucificado, según la ley de aquel entonces de Roma, tenía 10 días de margen, de oportunidad para prepararse para llegar al día de su crucifixión. A Jesús no le dieron un momento. No nos cansemos pues de agradecer a Jesús. Valoremos todo su sacrificio. Nunca olvidemos todo lo que hizo por nosotros. Amémosle y adorémosle. Que nos sea revelado tan inefable sacrificio, inexplicable sacrificio y sus incomprensibles beneficios para nosotros. Hermano, el mundo dirá que esto es algo escrito solamente. El mundo dirá que esto es historia. El mundo dirá que esto es algo que se lee y hasta ahí. Tú y yo no podemos verlo de esa manera. Tú y yo debemos estar en nuestro corazón cada día. Y ahora que vamos a celebrar la mesa del Señor, tenemos que decirle: Señor, yo tengo que recordar con gran reverencia. Yo tengo que recordar y celebrar esa mesa. Y cuando yo tome ese pan, tengo que recordar verdaderamente, hacer memoria de todo esto que acabamos de ver en la palabra de Dios. Tenemos que decir: Señor, por mí, tu cuerpo fue partido, por mí, tu cuerpo fue escupido, desnudado, avergonzado por mí, Señor, para que yo no estuviese en ese lugar de castigo, para que yo tuviese vida eterna, para que yo fuera justificado. Hoy soy inocente delante de Dios, no soy culpable, soy inocente por Jesucristo, pero Él fue culpable, Él fue sentenciado como culpable siendo inocente, para que tú y yo hoy fuéramos inocentes. Él nos compró a precio de sangre, nos redimió y nos compró, nos justificó. Nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Todo esto que hizo Jesús, hermano, tenemos que recordarlo y no olvidarlo. Es el centro del Evangelio y no podemos olvidarlo. No podemos crecer en muchas doctrinas más y olvidar el Evangelio. El centro del Evangelio, que es la obra redentora de Jesús por nosotros y que costó tanto, hermano. Lee Isaías 53 también y terminarás derramando lágrimas. Lee los momentos en que lo toman a Jesús en Getsemaní y léelo detenidamente, en silencio, meditando, en oración, hasta el momento de su crucifixión, y que expira
y que muere y que entrega el espíritu a las 3 de la tarde, hermano. No, aún no vemos la crucifixión, la veremos, pero Jesús es prendido de madrugada, 9 de la mañana, entre empujones y tantas cosas, a las 9 de la mañana está siendo crucificado, colgado ya de la cruz, a las 12 del día se hace tinieblas en toda la tierra, 3 de la tarde entrega el espíritu y se rasga el velo del templo de arriba hacia abajo y nos da Jesús entrada a su presencia y nos da entrada para entrar confiadamente delante de Él, hermano. Y tú y yo tenemos que amar a Jesús, adorarle. Él se entregó por nosotros, vivamos para Él. Dios te bendiga, Dios te revele esta palabra, Dios afirme nuestros corazones, Dios confirme nuestra salvación y Dios nos enseña a vivir agradecidos con Jesucristo por esta obra que Él hizo. La siguiente vez, hermano, que pueda compartir contigo, hablaremos de del momento de cómo fue llevado, cómo fue que cargó su cruz y aún le tuvieron que ayudar a cargar su cruz hasta el momento de la crucifixión y muchas cosas que ahí pasaron y todo tiene un significado, hermano. Pero por hoy, amemos a ese Jesús, reconozcamos la obra que Él hizo. Él fue 100% humano y Dios también, pero Él padeció, hermano. Él padeció, como dice Isaías 53. Léelo también. Dios te bendiga mucho, hermano. Prepara tu mesa del Señor y recuerdas memoria de todo esto que fue por nuestras vidas, por nuestra salvación, por ti y por mí y por la de todo el mundo que quiera reconocer a Jesús, tener fe en Jesucristo. Para Él también es el sacrificio. Vamos a orar en este día. Padre, queremos agradecerte tanto por tu palabra. Te agradecemos tanto, Señor, que hasta aquí nos guíes y nos lleves hasta aquí, Señor, en el escudriñar el Evangelio, las buenas nuevas que nos dejaste de salvación. Padre, aquí estamos hoy, escudriñando ya el momento, Señor, en que se acerca la crucifixión. Se acercaba la crucifixión para Jesús, para el Hijo del Hombre. Pero te pedimos, Padre, que podamos hacer memoria de la gran obra, del gran sacrificio, de la gran aflicción, angustia que tú padeciste. Esa ignominia, Señor, que en público tu dignidad y tu honor fue sobajado y llevado a nada, Señor amado, por causa de nosotros. Lo podemos leer, lo podemos narrar, pero otra cosa es que lo reveles a nuestros corazones y por ello vivamos agradecidos, temerosos delante de ti, amándote y viviendo para ti, por cuando tú te entregaste por nosotros, Padre. Gracias por tu sacrificio, gracias por tu sangre, gracias por soportar todo aquello, Señor. Desnudez, golpes, corona de espinas en tu cabeza, Señor, golpes en tu cabeza, que te escupieran y que hicieran escarnio de ti y burla de ti, Señor. Fue tu grande amor el que te mantuvo ahí, Señor. Fue tu amor el que te sostuvo en aquella cruz y fue tu amor el que te llevó a soportar todo esto que acabamos de leer en tu palabra. Síguelo revelando en nuestras vidas y que vivamos agradecidos para ti, buscándote y amándote a ti, sirviéndote y tratando de agradarte y de vivir en tu palabra. Ayúdanos, lo necesitamos, Padre, como iglesia. Ayúdanos a seguir, Señor amado, recordando, renovando, refrescando el glorioso Evangelio que tú nos dejaste, Señor, las buenas nuevas de salvación para nuestras vidas. Habla a tu iglesia, habla a tu pueblo, síguenos revelando. Te lo pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesucristo, aquel que nos amó, nos salvó y se entregó por nosotros. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Dios te bendiga mucho, hermano. Prepara todo para el próximo domingo. Para este domingo celebres la mesa del Señor y recuerdes, hagas memoria de todo esto y estoy seguro que lo celebrarás de una manera totalmente diferente porque el Señor está hablando a nuestros corazones. Dios te bendiga mucho.